Oigan, y bueno, pues ya viene el festejo de papá y muchos van a querer hacer carne asada al exterior, obviamente, ¿verdad? Aguas con el golpe de calor porque vienen las temperaturas sumamente cálidas, ya las hemos sentido, pero bueno, estas estarán en ascenso y aguas porque todavía no entramos a la canícula, así que vienen los 40 días más calientes de todo el año, así que hay que tomar muchas precauciones con eso. Y precisamente para hablar sobre los golpes de calor nos acompaña nuestro doctor de cabecera, Carlos Flores, a quien saludo con mucho gusto, como siempre, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas en casa. El golpe de calor normalmente en la mayoría de las ciudades se va a presentar en estos 40 días. Híjole. Pero nuestro querido Juaritos, que el calor empieza desde marzo y se termina por ahí de septiembre, octubre, Sí. pues hay que tener cuidado, hay que tener mucha más atención respecto a cuáles son los datos específicos. Y tienes toda la razón, viene el Día del Padre, pero también hay muchas personas que trabajan expuestos directamente al sol. Sí. A lo mejor pensemos en un vendedor de cambaseo que está caminando casa por casa, pensemos en alguien que está trabajando en la obra, pensemos en alguien que está... Los viene. Imagínate, Sí, ¿no? muchísimos. Y tú que nos estás viendo, que te dedicas, que tu trabajo es expuesto al sol, queremos platicarte, Tania y yo, ciertos datos, ciertas características que nos pueden orientar y que te pueden dar puntos claves para que te protejas, para que corrijas y para que evites que pase. Al final del día el golpe de calor, Tania, es algo muy sencillo de tratar si se atiende a tiempo. La gran ventaja es que atender a tiempo es casi todo el tiempo. Es bien raro que necesites atención médica. Ok. Y vean, esto no lo tenemos planeado, Tania y yo, pero estoy seguro que aquí va a salir bien clarito. Ya la puse en camisa once varas. ¿Qué pasó? Aquí van a salir los síntomas porque son muy fáciles de reconocer. Ok. Por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Qué otro? Dime tú los que se te vayan ocurriendo. Dolor de cabeza, Ajá. como mareos. Mareos y náuseas. Hay dos niveles de golpe de calor. O bueno, hay tres, pero el tres es desmayo y puede llevarnos hasta el coma. Ay, Dios mío. Entonces, antes de eso, en el nivel 2 está, por ejemplo, mareos, náuseas, incluso vómito. Como fatiga. Fatiga, Puede ser como cansado, exacto. ¿sí? La sensación en el cuerpo de calor es un signo a reconocer. Y obviamente lo podemos medir, o sea, tenemos termómetros y podemos medirlo. Normalmente el golpe de calor se va a presentar arriba de 40 grados en la temperatura corporal central, pero es muy raro y no debe pasar que tu cuerpo esté arriba de 37 grados, o sea, 37,6, que ya estamos entrando en febrícula, de ahí en adelante no tendría por qué estar nuestro cuerpo en esa temperatura y hay que corregirlo si lo notamos. No te esperes a que llegue a 40. Claro. Entonces, dolor de cabeza, náuseas, vértigo, mareo o vómito, la sensación en la piel de calor, la boca seca, visión borrosa. Te estamos platicando síntomas que están también lo platicamos la semana pasada, son síntomas que parece que los estamos aventando, porque ninguno nos está orientando a algo así muy claro de poder decir, mira, cumplo con estos tres, ya lo tengo. No, o sea, aquí son muchos síntomas que se puede presentar uno o se pueden presentar todos y afectarte muy poco o muchísimo. O sea, no es tan claro como muchas otras enfermedades. Entonces, hay que tener atención a ellos y hay que corregirlos. También en esto lo vamos a decir en equipo, o sea, la corrección, la forma de solucionarlo es bien sencilla. Nomás me pone Tania una cara de me estás haciendo Ay, Dios mío, sufrir. ¿qué ahora qué le digo? No te creas. Es que es sentido común y por eso le pido a Tania que nos ayude, porque es sentido común. Ni modo que nos la saquemos mal, ¿verdad? Espera, Ay. a ver, A ver, ¿cómo lo corregirías? pues primero me iría a un lugar fresco, ¿no? Fresco y O sea, de sombra. entrada, exacto. Eso es lo primerito. Y si no puedes, haz tu propia sombra. Suena bien raro, pero si estás trabajando en la calle y si vas a estar 8 o 10 horas expuesto al sol, ponte un sombrero de ala ancha, usa una tela que cubra tus hombros y tu cuello y estás generando tu propia sombra. Entonces, totalmente de acuerdo en ese punto. Ok. ¿Hidratarse? Hidratarse. La hidratación se tiene que dar en dos formas. Aguas, puede ser agua natural o pueden ser aguas frescas, de sabor, que no contengan alta cantidad de azúcar.
Y siempre evitar refrescos y siempre evitar jugos concentrados o procesados. ¿Por qué? Porque las cosas que tienen muchas cosas disueltas, muchos ingredientes disueltos, probablemente le van a decir al cuerpo, oye, necesito agua para diluir esto que me acabas de dar que está bien concentrado. Entonces, si le damos coca, si le damos soda, si le damos un refresco, lo que va a pasar es que el cuerpo va a generar un estado de estrés al pedirle más agua al cuerpo que no la está teniendo. Recapitulando, sombra e hidratación, esos son los de inicio. Pero si no estás tolerando los líquidos, por ejemplo, porque ya intentaste tomar agua después de haberte expuesto al sol, ya reconociste los síntomas que platicamos del golpe de calor, y no puedes tomar agua porque la vomitas, porque puede pasar, es muy probable que esto ocurra, necesitamos dar una hidratación por vía endovenosa adentro de la vena. No te asustes si esto pasa, no te asustes si necesitas ir al médico, si necesitas ir a un servicio de urgencias, para que te den el manejo por vía endovenosa, para que te pongan un suero y te rehidraten. Ten la confianza de que si esto pasa, esa rehidratación te va a resolver el problema en cuestión de minutos, o sea, ni siquiera un par de horas. En minutos, al restituir, al reponer el volumen que perdiste, con eso va a ser suficiente para sentirte mejor. No dejes que llegue a estos últimos pasos en donde tenemos náuseas, tenemos vómito, donde tenemos pérdida del estado de conciencia. Todo lo puedes reconocer antes y con esto quisiera que nos quedemos de esta plática. Si reconoces que estás expuesto o expuesta al sol por mucho tiempo, que no tienes estas medidas físicas para protegerte y que no te estás hidratando de forma adecuada, o sea, reponiendo todos los líquidos que necesitas, es indispensable que soluciones en ese momento y no cuando ya tengas náuseas, vómito, desmayo y que no estés tolerando la vía oral. Así de sencillo. Doctor, más o menos, yo entiendo que en estos tiempos de mucho calor y del sol que está todo lo que da, aproximadamente ¿cuántas horas crees que tú que sea como el límite de permanecer en el sol? Puede variar muchísimo. La recomendación es siempre mantenernos a la sombra, aún estando expuestos al sol, pero sería difícil decir 1 hora o decir 4 horas. Depende del cuerpo. Toma mucha agua, protégete o genera tu propia sombra con las formas que platicamos ahorita y muy probablemente lo puedas tolerar. Si puedes trabajar a la sombra, mucho mejor. Excelente. Oigan, en casita, pues ya saben, hay que poner mucha atención con esto, con pequeños también, nuestros adultos mayores, hay que protegerlos muchísimo. Y como siempre se los digo cuando estoy dando el clima, también hay que proteger a nuestras mascotas, buscarles ahí un lugar que les proporcione sombra, agua fresca. Bueno, doctor, pues te agradecemos muchísimo que nos acompañes como siempre. Un placer. Compártenos tus redes sociales. Doctor Carlos Flores, Facebook o Instagram, si hay dudas, con mucho gusto las resolvemos. Excelente, pues ahí está.